Bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Gracias por ser parte de este canal, su canal. Gracias por esos conceptos, por esas opiniones. A veces encontramos opiniones que no están de acuerdo con nosotros, pero son respetadas. Así que todos aprendemos y esto es importante. Bueno, vamos hoy a reflexionar acerca de nuestros santos, de la historia de nuestra iglesia, de la historia de los cristianos, de la historia de nuestra iglesia católica. Bueno, mis hermanos, la vida de los santos no ha sido fácil. Vemos que ha sido una vida bastante dura y donde vemos que a muchos hombres que estaban alrededor de estos santos, el diablo era furioso, el diablo se rebatía para hacernos daño y todo eso. Bueno, les pasaron cosas extrañas, pero también cosas asombrosas. Y donde vimos la manifestación de Dios. Hay santos, usted tiene sus santos favoritos, pero vamos a destacar hoy algunos santos muy interesantes. Vamos a hablar de San Juan Apóstol. Recordemos que San Juan Apóstol lo sumergieron en una olla gigante al frente de miles y miles de personas en el Coliseo romano para quemarlo, porque lo odiaban por su predicación. Recordemos que este fue un apóstol muy interesante. Lo metieron solo en aceite caliente, y ahí lo tuvieron, pero no se quemó. La tradición de la iglesia nos dice que este fue el último apóstol que murió bien viejo. Todo el mundo cristiano en ese estadio que estaba se convirtió. ¿Por qué? Porque vieron un milagro de Dios. Todos quedaron totalmente asustados. También vemos a San Dionisio. Algo interesante. San Dionisio predicaba la palabra de Dios, sí, pero predicaba con mucho esfuerzo, trabajaba fuertemente, sobre todo en Francia. Ahí él lo que hacía era que predicaba a los paganos, los que no conocían a Cristo, los que estaban en contra de Cristo. Y resulta que los líderes se enojaron tanto que lo mandaron a decapitar. Y resulta que lo decapitaron, pero en el momento en que lo decapitaron, su cabeza empezó a moverse, sus ojos a moverse, su boca a moverse y empezó a caminar. Recogió la cabeza San Dionisio y empezó a caminar predicando la palabra de Dios con la cabeza en las manos y ensangrentándose. Y la gente era aterrada y así caminó casi 15 kilómetros, varias millas, hasta que cayó y falleció. Y esto ayudó para que mucha gente se convirtiera. ¿Se imaginan ustedes? ¡Qué horror! Poder nosotros ver una persona con su cabeza en la mano después decapitado, ensangrentado y predicando la palabra de Dios. Pues bueno, Dionisio, recordemos, ha sido para nosotros un santo muy interesante. Tenemos a Santa Catalina de Alejandría. Era una princesa de Egipto. Ella sufrió mucho porque cuando tuvo 16 años, ella tuvo un encuentro con la Virgen María. Y además de esto, es muy interesante porque ella después le dijo a toda la gente que ella se había casado con Cristo, tuvo un matrimonio místico. Pero recordemos que a Santa Catalina de Alejandría la mandaron a decapitar, y cuando la estaban decapitando ella tocó con su mano el arma donde la iban a decapitar, la espada o la vaina, y resulta que en ese momento se partió en varios pedazos y no la pudieron decapitar, pero ella luego murió. También tenemos a San Policarpo. San Policarpo no lo podían quemar. Cuando las llamas ardientes salieron con gran furia, el fuego tomó la forma como la de un arco, como la vela de un barco que lo envolvió, lo metió así en la mitad, mis queridos hermanos, y lo rodeó. Así que vemos que el cuerpo de San Policarpo quedó como en un círculo y él apareció dentro, no como carne que se quema, sino como pan que se cuece al horno. Los funcionarios que estaban supervisando su ejecución ordenaron que le apuñalaran con una lanza, y un soldado así lo hizo con éxito, y en ese momento ocurrió otro milagro, que al hacer esto salió una paloma y una cantidad de sangre, y al momento el fuego fue extinguido y toda la gente se maravillaba, aunque muchos se convirtieron al final cuando lo asesinaron. Bueno, mis hermanos, vemos santos interesantes. Ahora vamos a ver el profeta Daniel. El profeta Daniel, yo recuerdo cuando estábamos en la escuela hace mucho tiempo, y muchos de ustedes también disfrutábamos cuando nos contaban de que Daniel no fue devorado por los hambrientos leones. Lo metieron en un foso porque él predicaba la palabra de Dios, y aquel emperador de ese entonces decidió que todas las personas que estaban orando fueran enviadas al pozo o a la cueva de leones, que prohibió que se orara, pero vemos cómo el profeta Daniel seguía orando, y fue enviado a ese pozo de leones. Pero llegaron en esa noche
los ángeles y cerraron todas las bocas de los leones. Al siguiente día el rey se levantó a ver cómo qué residuos habían quedado del profeta Daniel, y lo encontró que todavía estaba vivo y todavía seguía orando. Así que vemos cosas interesantes. Después vemos el profeta Elías. Recordemos que estaba el grupo de paganos y estaba el profeta Elías, y decidieron, el profeta Elías dijo, bueno, vamos a ver quién es nuestro verdadero Dios, y cada uno empezó a ofrecer sacrificios para ver que en el momento cuando ellos oraban, si venía fuego del cielo a quemar ese sacrificio, ese era el verdadero Dios. Estuvieron los paganos todo el día orando y esperando el fuego, y no sucedió. Después le tocó el turno, vemos nosotros también, el turno al profeta Elías, y él mojó todo su sacrificio para que fuera mucho más difícil, y en unos instantes empezó el fuego y quemó esa ofrenda que se tenía. Todos esos paganos, la mayoría, se convirtieron. Después vemos cómo, recordemos que parte de la historia nos cuenta que este profeta Elías sube en un carro de fuego, algo muy interesante, y Enoc también lo hace. Bueno, Santa Catalina de Siena, recordemos que ella vivió 19 años en ayuno, 19 años en ayuno, y fue una santa que murió muy joven porque murió a los 33, qué coincidencia, en la misma edad de nuestro Señor Jesucristo, y ella solo se alimentaba de hostias. También encontramos a San José de Cupertino. Este es un santo volador muy interesante, porque cuando él oraba, cuando él estaba en la Eucaristía, empezaba a levitar y volaba y volaba y volaba. Le llaman el santo volador. Hasta lo llamó el Papa, y en una de sus audiencias volvió a volar. Pues todos los superiores estaban tan enojados que lo metieron en una celda, y en esa celda todavía volaba, todavía levitaba, y cuando nombraba el nombre de Jesucristo se empezaba a levitar. Así que también tenemos a San Vicente de Ferrer. Traía gente dentro de los muertos. Le trajeron un muerto y empezó, este muerto, cuando él empezó a orar, empezó a recobrar su vida. También nos cuenta la historia, mis queridos hermanos, de que cuando San Vicente Ferrer iban a decapitar a una persona, él tenía conocimiento de que era inocente, pero él pidió a las autoridades y no le hicieron caso y lo decapitaron. Así que vemos nosotros que muchas de esas personas han tenido una vida cruel y dura. También tenemos el Padre Pío, San Pío. Ese sí que mucha gente lo queremos mucho, lo admiramos, porque fue un santo que le tocó muy duro. Recordamos que San Pío podía bilocarse también, se podía pasar de un lugar a otros lugares. San Pío podía leer las mentes de las personas y sabía. Una vez una persona fue a confesarse con él y era un matemático. Y cuando le preguntó cuánto tiempo que no he confesado, no sabía, le dijo, pero tú eres un matemático. Tenía el don del discernimiento y el don del conocimiento. Igualmente, San Pío, el Padre Pío, tiene un don, pero fuerte de sanación. Recordemos que tenía los estigmas, un gran santo, un santo muy especial. Y la cantidad de milagros son incontables, mis queridos hermanos. También no podemos olvidar, mis hermanos, santos tan lindos que tenemos nosotros, como San Francisco de Asís, como San Martín de Porres, el mulato peruano, que levitaba también, sanaba, y tenía también unos dones muy lindos. Bueno, si usted tiene otro santo, por favor díganos cuál es su santo favorito. Recordemos, los santos son intercesores también muy importantes y son parte de nuestra historia. Y todavía, increíble que todavía estos santos que sufrieron por nosotros y nos dieron gran ejemplo, todavía tengan enemigos dentro de la vida, porque hay personas que no creen en ellos. ¿Quién salva? Dios, a través de ellos puede ayudarnos a nosotros a tener sanaciones. Muchos de los santos todavía, cuando nosotros pedimos a Dios que obre milagros a través de ellos, lo hacen porque tuvieron una vida santa y lo pueden hacer. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y qué interesante esta vida de los santos. Me gustaría que tú nos digas por qué tienes un santo favorito entre tu vida. Así que aprendemos cada día algo más. Bendiciones, fuerte abrazo.